vamos a comenzar hablando de esos anuncios, de esos ajustes o ahorros de 10.000 millones de euros en educación y sanidad que ha anunciado el Gobierno. El ministro Montoro ha dicho que el de Sanidad en particular estará en unas 2 semanas, aunque no se ha especificado a qué partidas puede afectar. Bueno, queda también saber si va a afectar o no a las comunidades autónomas. Bueno, en una primera valoración de estos ajustes, de estos ahorros, dependiendo de qué fuentes y de qué partidos comentan la noticia, ¿qué valoración hacéis y cómo pueden afectar a las comunidades autónomas? Salvador. Bueno, yo creo que está pendiente de una reunión, al menos lo que han anunciado miembros del Gobierno hoy, el ministro de Educación, con las comunidades autónomas, y hasta que no se produzca ello no quieren hacer comentarios un poco en detalle. Pero bueno, lo que sí que da la sensación que va a afectar más a sanidad. Están hablando del 70%, en torno al 70% de esa cifra para sanidad. ¿Cómo se distribuye? Se habla de eficiencia, se habla de mejorar la eficiencia, y se habla también y se compara mucho qué se está haciendo en sanidad en el resto de los países del entorno, en Europa, en los que prácticamente en todos los grandes países hay implantado sistemas en medio en que fórmulas en las que hay un pago en farmacia, que incluso hay algún pago, aunque sean no muy elevados, en la adquisición de medicamentos, incluso en el uso de la asistencia sanitaria. Pero bueno, yo creo que está muy por definir en detalle, porque de alguna manera hasta ahora lo que hemos oído, pues esa noticia de que se ha añadido reducción en esa nueva cifra de esos 10.000 millones en materia de sanidad y educación. Y educación sí que ha trascendido también, que de alguna manera se está hablando de ver que asignaturas pues tienen un número reducido de alumnos y marcar un mínimo de alumnos para estudiar, incluso la posibilidad a lo mejor de si no llega a ese mínimo, pues hacer alguna modificación. Bueno, sean ajustes, ahorros, mejoras de eficiencia o recortes, o como los queramos llamar, al final es menos gasto, ¿no? Y desde luego va a afectar a las comunidades autónomas. Desde el momento que tienen transferida las competencias de sanidad, les va a afectar. No creo que podamos tener demasiada duda sobre ello, y en educación veremos, ¿no? No sé si con el tema de los alumnos por aula, esas ratios, realmente se puede ahorrar demasiado dinero, porque además quizás el coste pueda estar en el profesorado más que en estas cuestiones, ¿no? En todo caso, a mí me preocupa la secuencia de los hechos que estamos viendo, ¿no? Aparte de que creo que el Gobierno parece tener un serio problema de comunicación, cuando en una mañana nos encontramos con 3 o 4 opiniones que van apareciendo, una opinión del ministro, alguien del PP que le corrige, otra persona que... En fin, no es muy tranquilizador en estos momentos, y creo que habría que afinar mucho. Pero me preocupa la secuencia de los hechos. El Gobierno presenta unos presupuestos, los mercados, sean lo que sean, no se los creen. Hemos estado hablando si España tenía un problema de solvencia, si tenía un problema de liquidez. No, tiene un problema de credibilidad. Los mercados, por lo que sea, que no es por lo que sea, sino que hay una serie de razones, no se los creen. Y entonces aparece algo que podemos llamar un plan B, que es un nuevo recorte. ¿Qué va a ocurrir si se los vuelven a no creer este recorte en los mercados? ¿Va a haber otro plan C? ¿Va a haber un plan D? Sí, creo que quizás falta un poco de perspectiva, falta un poco de futuro, ¿no? Me da la impresión de que vamos en una bicicleta en la cual vamos mirando el suelo y nos caemos en todos los agujeros porque no vamos mirando más adelante, ¿no? Y quizás sería un problema de mirar más adelante y tener que se aclare todo el ajuste, que se diga de verdad lo que hay y tomemos las medidas, porque es que me preocupa esta secuencia, insisto. Los mercados reaccionan, recorte 10.000 millones. Y si vuelven a reaccionar mal, otro recorte. En fin, ¿se agota aquí? ¿No se agota aquí? No, ¿Va a haber más sorpresas? Conociendo lo de los 10.000 millones, hoy la prima de riesgo ha seguido subiendo. Hablaremos después de cómo está repercutiendo en los mercados. Vamos a escuchar lo primero al resto de invitados. Rosa. Bueno, yo creo, Ricardo, y aprovecho la situación en la cual nos encontramos, y eso yo creo que es patente, los ciudadanos, es una situación muy difícil. Y no vamos con una bicicleta mirando al suelo, yo creo que tenemos un horizonte muy claro. Y tenemos un horizonte claro, que es un horizonte desde la responsabilidad.
y tenemos un país endeudado. Y tenemos un país que valoramos muchísimo nuestro estado del bienestar, ese estado que nos hemos dado, esa sanidad que tanto queremos y que verdaderamente la hemos pagado y la pagamos con los impuestos de todos los ciudadanos. O sea, esto no ha salido por una generación espontánea, pero nos hemos encontrado una sanidad quebrada prácticamente y una educación quebrada, porque los gestores anteriores no lo han sabido administrar. Y España tiene que pagar una deuda importantísima. Cuando hablamos de los mercados, y hablas muy bien, bueno, nosotros esa deuda que tenemos que pagar y que los gobiernos anteriores ha sido el legado que nosotros nos hemos encontrado y que además gastaron en las últimas veces cuando hubo esta desfase del déficit casi 19.000 millones de euros por encima de lo que la Unión Europea le había exigido al señor Zapatero. Tenemos esa que pagarla y pagarla con intereses. Y eso sale de algún sitio, y sale de los contribuyentes, y sale de nosotros. Entonces hemos tenido que reorganizar, reordenar y ahorrar en una serie de servicios para poder pagar esa deuda. Si España no nos la hubiéramos encontrado como nos la hemos encontrado, si no tuviéramos ninguna deuda, no estaríamos hablando de mercados. Si se hubiera administrado bien, en estos momentos no estaríamos a lo mejor hablando de ajustes, recortes, ahorros y de mayor eficiencia. Porque es muy fácil hablar de, y yo lo digo y además creo, tenemos un sistema sanitario maravilloso, tenemos un sistema educativo universal y el Partido Popular aboga por eso y queremos mantenerlo. Pero para mantenerlo, ese sistema de bienestar, hay que administrar bien, igual que un padre de familia. Y como se ha gastado más de lo que se ha ingresado, como se ha endeudado más y hay que pagar esa deuda. Y a ningún banco, nacional o internacional, cuando una persona a nivel particular, individual, tiene una deuda, va al banco y hay que pagarla. Y lo primero que te dice el banco, y pongo un ejemplo con respecto a los mercados exteriores, nos dice, nosotros debemos tanto dinero y te dice, ¿cuál es el plan de ajuste que usted tiene que hacer? Pero en cualquier banco. Entonces, individualmente, cuando tenemos que pagar una deuda, te dice, bueno, ¿y usted de dónde, cómo lo va a pagar? Y tienes que presentar un plan de ajuste y tienes que decir cómo lo pagas. Pues es algo así lo que tenemos que hacer España. Bueno, ese argumentario del Partido Popular de lo que me han dejado en herencia, pues lo hemos oído ya tantas veces que la verdad es que ha dejado ya de ser algo más que un soniquete rutinario, ¿no? Aquí en lo que estamos es en un nuevo fracaso del señor Rajoy, porque además el señor Rajoy se ha empeñado en ser él el coordinador de la política económica y fiscal del gobierno. No ha querido tener una vicepresidencia en ese tema, entonces lo lleva él directamente. Es el fracaso que supone el estar pensando siempre en los mercados. Los mercados son insaciables y evidentemente presentó un presupuesto con un recorte, no se le olvide a nadie, de 27.300 millones en gasto público y los mercados le dijeron, sangra más a la gente. Y entonces ha dicho, bueno, a ver si con otros 10.000 empiezo a ser creíble para los mercados, pero evidentemente los mercados van a seguir apretándole. Pero claro, ese argumentario de Rosa, de que cuando a un banco se le debe, el banco quiere cobrar, pues yo, si no le hubiéramos dado tal cantidad de dinero público a los bancos, puede que lo entendiera dentro de la lógica del sistema capitalista. Pero claro, al banco que me viene y me dice, oiga, deme dinero, que me tienen que ayudar y que me tienen que salvar, y cuando le doy el dinero y luego lo necesito yo, especula con ese dinero que yo le he dado, pues ese argumento ya es falaz. O sea, quiere decir que ya no se atreve a meterle al banco en su sitio, que sería decir, yo le presto a usted dinero, pero usted ahora, al menos para lo público, no especula con ello y lo deja al 1 o lo deja al 1,5 o lo deja algo así, ¿no? Y luego viene la consecuencia real de esto de lo que ahora estamos hablando, que lo adornen como lo adornen. Primero es una injerencia otra vez más del gobierno central en las comunidades autónomas, porque el gobierno lo que le dice a las comunidades autónomas, que como bien decía Ricardo, tienen transferidas totalmente la educación y la sanidad, le dice que gastéis menos. Y ese gastar menos en educación y en sanidad públicas, a quien perjudica, es a quien depende de la educación y de la sanidad pública. Le preocupa muy poco al que puede pagar una clínica privada o al que puede pagar un colegio privado. Muy poco le preocupa. Y como además resulta, cuando oímos, es que esto lo que hay que hacer es pagarlo con todos los contribuyentes, pues claro, cuando uno hoy que empieza la campaña de la renta se acuerda de que la semana pasada le dieron una amnistía fiscal a quien ha defraudado, a quien ha temado, a quien tiene dinero negro procedente del narcotráfico o de vaya usted a saber qué, porque ni eso preguntan. Cuando hemos visto que esa reforma fiscal necesaria todavía ni se la conoce ni se la espera, y cuando hemos visto que al final sobre lo que han cargado ha sido sobre las rentas del trabajo, un poquito,
sobre las rentas del capital y no se han atrevido ni con las grandes fortunas, ni con la SICAF, ni con toda esa serie de cosas, pues ese discurso, pues bueno, quedará, en fin, pues para el Partido Popular y para quien se lo crea.